Buenas tardes. Bienvenidos en este día que, además de amenazante, de frío, pues ya comienza a ser también en realidad la lluvia. Desde siempre el tema de la libertad ha sido una cuestión que al hombre le ha inquietado mucho. Y nos hemos movido entre la afirmación tajante, categórica, de la posibilidad de ser libres y, al mismo tiempo, la duda si el tema, la cuestión de la libertad es una aspiración imposible, a la que, sin embargo, no somos capaces de renunciar. Y en nuestra historia cultural, en esa cultura que está formada por la corriente bíblica semita y la corriente filosófica y mitológica de Grecia, pues tenemos ahí esos dos personajes que representan precisamente esa inquietud. El tema sigue siendo muy actual, porque a los distintos condicionamientos que vamos descubriendo por la ciencia se une de cuando en cuando la aparición de alguna rama de la ciencia que se atreve a afirmar con cierto nivel de sentido y de realidad que estamos más cerca de Sísifo que de Moisés. Pues no lo sé, no sé si estamos así o no, pero para hablar de esto y para reflexionar sobre esto tenemos con nosotros a Enrique Moore, teólogo y bombero. Y desde esa doble realidad, aunque desde niño es también montañero y escalador. O sea que reúne toda una serie de condiciones muy especiales para hablar precisamente del sentido de la vida como aventura, como riesgo, como empeño y al mismo tiempo también como reflexión y esperanza. Seguramente que la teología le ha tocado un poquitín el ala y por lo tanto, como siempre en todo lo que es la literatura religiosa, la esperanza es una cuestión que está ahí, siempre presente, a pesar de todas las crudezas y a pesar de todas las afirmaciones. Por eso supongo yo, me sospecho, que terminaremos convencidos de ese sentido abierto a un futuro más esperanzador. Pero su reflexión la hace él y yo simplemente eso. Digo que Enrique nos va a ofrecer su propia reflexión y nosotros, Enrique, vamos a estar muy atentos y yo, desde luego, muy agradecido a que tú quieras haber aceptado esta charla. Pues tienes ahí el micrófono y nosotros estamos ya aquí muy atentos. Ahí está, vale, muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por venir la semana más fría del año, seguramente el día más desapacible y peor para salir de casa y venir a escuchar a un bombero teólogo. Desisto de que se aprendan mi nombre porque todo el mundo me llama por mi profesión, entonces me llamo Enrique Moore, pero bueno, vamos a dejarlo en la profesión, ¿no? Gracias también pues a SC, ¿verdad?, por contar con nosotros para esta humilde comunicación, ¿no?, y a nuestro profesor, ¿verdad?, a Pepe, por acordarse también, ¿verdad? Bueno, el título es un poquito intrigante, pero vamos a ir desmigándolo poco a poco y llevando un recorrido progresivo, ¿verdad?, hacia nuestra fe, ¿no?, hacia los postulados que nuestra fe defiende sobre la libertad, ¿no? No he pretendido tampoco colocar ninguna definición concreta porque creo que, como decía San Agustín en el Tiempo, la libertad es una experiencia difícil de sistematizar, pero todo el mundo tiene esa sensación dentro, ¿no? Con lo cual, intentar atraparla en una definición sería ya en sí algo absurdo, ¿no? Entonces lo vamos a dejar un poco al sentido de cada uno, ¿no? Si han recogido el pequeño esquema que hemos colocado a la entrada, verán que esta comunicación gira en torno a dos bloques, ¿no? Un bloque primero y un bloque segundo articulados sobre un centro que es el síndrome finlandés, ¿no? Entonces hemos intentado reproducir una imagen que sitúa Juan Pablo II en Fides et Ratio, ¿no? Una primera ala, ¿verdad?, del espíritu humano, que es la razón, y una segunda ala del espíritu humano, que es la fe, ¿verdad?, en el segundo bloque, y en medio la experiencia del espíritu humano que se elevaría, ¿no?, sobre sí mismo en la libertad, ¿no? Si una de las dos alas falla, el espíritu no despega
y como mucho vuela un poco, en redondo y cae, ¿no? Entonces necesitamos, ¿no?, las dos alas, como decía Juan Pablo II, ¿no?, del espíritu humano para despegar, ¿verdad? Bien, cuando surge el tema de la libertad, inmediatamente algunas cuestiones fundamentales se plantean en toda persona, ¿verdad? ¿Qué es la libertad como experiencia humana? ¿Es el deseo de libertad algo inherente a la naturaleza de todos los hombres? ¿La libertad es ausencia de presión o presencia de algo en nuestro interior? ¿Puede la libertad volverse una carga tan pesada que incluso llegue a forzarnos a abnegar de ella, ¿no? ¿Y hasta qué punto podemos eludirla, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Sísifo, ¿verdad? El mito griego, Sísifo fue el fundador de Éfira, la que después fue Corinto, la ciudad de la carta famosa, ¿verdad? Tenía fama por ser el más astuto de los hombres, pero también era bastante avaro y mentiroso, llegando incluso a ofender a los dioses porque desveló secretos suyos, ¿no? Según nos cuenta Homero en la Odisea, el castigo que le impusieron fue empujar una piedra, como ven en la imagen, durante un ciclo del tiempo, un ciclo sin final, en el cual, en el momento que llegase a la cima de la montaña, la piedra le vencería y vuelta al valle otra vez y a empezar, ¿no?, constantemente. Es un ciclo trágico, un ciclo que coincide con el sentido clásico de la existencia, una existencia circular y trágica, ¿no? Albert Camus colocó en el título de su famosa obra, ¿no?, El mito de Sísifo, ese sentido del absurdo, ¿no?, ese sentido del absurdo de la existencia, que él en el último momento salvaba a Sísifo imaginándoselo un segundo libre, ¿no?, al soltar la piedra y cayese para atrás, ¿no?, y dándole sentido a la existencia únicamente en el sentido de empujar una piedra, ¿no? Es una visión absurda de la existencia con un desenlace trágico, ¿no? Bueno, con la carencia de ningún desenlace, esa es la tragedia, ¿no?, del tiempo circular, ¿no? Sin embargo, la principal diferencia entre el hombre de estas sociedades arcaicas y el de las modernas, ¿verdad?, fuertemente marcadas por el cristianismo, es el sentido del tiempo. El arcaico, como hemos hablado, pues se siente solidario con el cosmos, ¿verdad?, y piensa que, igual que el sol muere y renace todos los días, el tiempo es un ciclo que no da pie a la esperanza, ¿verdad? Pero fue el pensamiento hebreo el que dio un paso adelante en este sentido, y digamos que el pensamiento circular, como hemos estado hablando, cíclico, de eterno retorno, ¿verdad?, pasa a un pensamiento lineal en el cual hay un Dios creador, un principio y un final, ¿no? Entonces, en este desdoblar del ciclo del tiempo, además de liberarse de este destino trágico, clásico, encontraron el sentido de la esperanza también, ¿no?, el de una posibilidad de un final, ¿no?, un final libre y con esperanza. Digamos que el pensamiento hebreo, a través de la revelación, ¿no?, plasmada en los testimonios de sus profetas, se abre al encuentro personal y a la libertad humana, ¿no? Es un bagaje cultural que hoy en día sigue presente, Hay que pensar que la existencia para el pueblo de Israel, la vida era sobre todo felicidad, ¿no? De hecho, la muerte era el colmo de las maldades, ¿no?, el colmo de los males, tal, pero la vida se expresa con una palabra hayín, un plural que significa felicidad, ¿no? Es una huida total de cualquier sentimiento de tragedia en la existencia, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar ahora en el primer bloque, después de esta introducción. Luego recogeremos estos pensamientos, ¿verdad?, en el aspecto más espiritual. Y nos vamos a dirigir hacia el ámbito de la razón y algunos caminos sin salida en el cual el pensamiento tanto antiguo como contemporáneo ha llegado, ¿no?, en su búsqueda de la libertad. Búsqueda que, como decimos, es inherente a la persona, porque es algo que está como el respirar, ¿no?, está presente, ¿verdad? Bien. El determinismo siempre ha ejercido una profunda atracción sobre todas las personas, ¿verdad? Produce una misteriosa satisfacción psicológica pensar que todo ocurre de forma irreversible. Algo tiene este tipo de pensamiento que a tantos ha atraído, ¿verdad? Siendo justos, hay que decir que el determinismo teológico siempre ha supuesto una gran tentación. Esto ha ocurrido porque Dios lo quiere y yo no tengo nada que hacer, Siempre es una tentación que está ahí. Pero también, siendo justos, en el siglo XXI no es menos cierto que el determinismo científico está ahí, Así, el famosísimo astrofísico Stephen Hawking, que todos ustedes conocerán, en su obra El gran diseño,
Afirma que el ser humano es una especie marcada por la curiosidad y las preguntas existenciales. En esto estamos de acuerdo. Pero se echa para adelante, hablando un poco coloquialmente, ¿no? Y dice que estas cuestiones que antes las respondía siempre la filosofía, de la teología ya ni habla, ¿no? Ya ni la considera como posible respuesta, ¿verdad? Respondía la filosofía, pero la filosofía ha muerto porque no se ha mantenido en la corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, y según Hawkins, los científicos son los portadores de la antorcha del descubrimiento hoy en día. Algo que es cierto, ¿eh? La ciencia, desde luego, son los portadores del descubrimiento, pero no son los únicos que tienen conocimientos, ¿eh?, sobre determinadas cosas, ¿verdad? Así llegamos a lo que hemos determinado la profecía científica, ¿no? Ellos mismos pues se consideran los únicos que pueden aportar, ¿no?, argumentos en este sentido, ¿verdad? Digamos que en el debate estancado en ocasiones, ¿no?, entre ciencia y fe, o entre iglesias y religión y tal, ambos bandos disparan bombas nucleares contra los otros bandos, ¿no? La ciencia tacha al otro bando de superstición, ¿no?, y las iglesias muchas veces juegan a la carta de la sensibilidad vulnerada, porque algunos presupuestos científicos pueden atacar algunas creencias íntimas, ¿no? Estos son bombas nucleares porque en el momento que piensas esto de otra persona ya no hay ninguna posibilidad de entendimiento, ¿no? La ciencia aporta, y la filosofía y la teología pues tienen sus razones también, ¿no? Entonces es sensato integrar todas las facetas de conocimiento humano, ¿verdad? Bien, el determinismo no solamente es el determinado científico, digamos que ahora los más vanguardistas son pues todos los que están girando en torno al funcionamiento del cerebro, la lingüística, Dennett, Dawkins, Pinker, Harris, en fin, autores anglosajones casi todos, ¿verdad? Brillantes, como ellos solos, hay que reconocerlo, ¿verdad? Y por otra parte también profundamente ateos, ¿no?, en su sentido de la existencia, y tienden ciertamente hacia este sentido trágico, ¿no?, de que no hay posibilidad de descubrir algunas cosas, ¿no? Bien. Bueno, como les digo, no solamente está en el aspecto puramente científico, sino que también lo encontramos, ¿verdad?, en el aspecto social, ¿no? Las causas económicas, tecnológicas, geográficas, las causas de clase, los componentes genéticos, conductistas, psíquicos, lingüísticos, en fin, podemos encontrar frenos o cortapiés para la libertad en todos los planos, que están ahí, y que ciertamente una persona, por nacer en un lugar determinado, tiene efectivamente, valga la redundancia, una determinación, pero no quiere decir que no haya persona más allá de esos límites, ¿no? Pero sigamos adelante. Ya en 1814, el físico y matemático Laplace ofreció una sencilla imagen del determinismo, con una definición muy concreta, ¿no? Si hubiera una mente que conociera todas las fuerzas de la naturaleza y fuera lo bastante grande como para someter todos estos datos a examen, podría formularlo en una sencilla fórmula y ya no habría nada sencillo, decía Laplace en el siglo XIX, ¿verdad? A este intelecto se le denomina el demonio de Laplace, y sería como una especie de foto del universo en el que no habría ya ningún tipo de incertidumbre y, por lo tanto, ningún tipo de libertad. Son pensamientos tremendos, ¿verdad? Bueno, esta charla, una anotación, ¿no? Yo voy a hablar de muchos pensadores. Detrás de todo gran pensador hay una idea brillante siempre. Otra cosa es a dónde lleve esa idea, ¿no? Pero las intuiciones fundamentales que hay detrás de muchos pensadores siempre son valorables, ¿eh? O sea que aunque hagamos algún comentario, no quiere decir que no se valore el trabajo ni de Dawkins o Pinker, Harris, en fin, en general, ¿no? Dennett, que seguramente en este momento es uno de los pensadores más destacados que podemos encontrar en este campo, ¿verdad?, en su obra La evolución de la libertad, dice que esa idea de que los seres humanos somos agentes responsables, capitanes de nuestro destino, porque en realidad somos almas inmateriales e inmortales, capaces de desafiar las leyes de la física, hace tiempo que quedó obsoleta gracias al avance de las ciencias naturales. Nuestras mentes no serían otra cosa sino que lo que nuestros cerebros operan. Y los talentos de nuestros cerebros no son sino los talentos que la evolución ha puesto en ellos. La libertad para Pinker y para Dennett sería un truco de la evolución, una ficción que ustedes viven en su cerebro a la hora de elegir, ¿no? Pero realmente el que está eligiendo por ustedes cuando toman una determinación son las leyes de la evolución que determinan nuestro comportamiento. En esto están estos pensadores, ¿verdad? Bien, ¿pero existe la libertad en el universo? ¿Ha existido en algún momento?
es más joven que la especie humana, como dice Dennett. El estudio del universo asombra por su regularidad matemática que presenta en cualquier funcionamiento de todo lo que podemos observar, ¿verdad? En un momento dado, hace 13.500 millones de años, todo el universo estaba concentrado en un punto. A partir de ahí este punto, como ustedes saben, explotó. Esa masa se proyectó, por las leyes de la física fue enfriándose y condensándose hasta llegar a los planetas. ¿Existía libertad en esos momentos? Son preguntas que surgen, ¿no? Preguntas sobre todo en una mente creyente surgen. A lo mejor en una mente científica pues tendría otra, o exclusivamente científica, perdón, porque yo no creo en esa falsa separación, ¿no?, entre ciencia y fe, ¿no?, en una integración de ambas, ¿no? En una mente exclusivamente científica seguramente esta pregunta tendría una respuesta negativa, ¿verdad? De hecho, si piensa que a lo mejor ni la hay ahora, pues cuando no había vida humana. En el planeta Tierra, ¿verdad?, que se formó hace 4.500 millones de años, aún tardaron unos 500 años en aparecer la vida, y como ustedes saben fue celular, en el principio de los océanos, ¿verdad?, vida sorda y ciega que no tenía ningún tipo de autoconocimiento. Finalmente las células más complejas, las eucariotas, comenzaron a especializarse y desde ahí llegamos hasta nosotros y hasta los órganos sensibles, ¿verdad? ¿Es posible encontrar alguna traza de libertad en todos estos estratos también? Son preguntas que luego intentaremos responder, ¿no? En esas fases en las que todavía los órganos no eran conscientes, ¿no?, de su propia existencia, ¿no? Solo una especie, la nuestra, desarrolló el truco definitivo, dicen los psicólogos evolutivos, el lenguaje. Con él los seres humanos hemos descubierto el don de pensar y reflexionar sobre nosotros mismos y sobre las cosas, ¿verdad? Así que en un determinado momento empezamos a ser conscientes de lo que hacíamos a través del lenguaje, porque eso nos permitió reordenar nuestras ideas, ¿no? La idea de Darwin, ¿vale?, que como ustedes saben descubrió en el viaje que hizo de joven en el Beagle a las Islas Galápagos, cuando comprobó que las especies habían evolucionado de forma diferente al estar separadas del continente. Hay que decir que Darwin tenía ya cierto conocimiento porque había criado palomas, entonces sabía que se podía, a través de la cría de palomas se podía realizar cambios, ¿verdad? La idea general de la teoría de las especies es, que las pasa muy bien este es Dennett, ¿no?, ¿vale? Fíjense en este termitero, ¿verdad? Es la competencia sin comprensión, Es pasar de algo pequeño a algo grande, pero sin que en el proceso haya comprensión por el agente, El animal no sabe verdaderamente lo que está viviendo, sino que va evolucionando, ¿no? Es competencia sin comprensión. Y cada cambio tiene que, la teoría de la evolución es exigente, cada cambio tiene que aportar algo al producto, si no, no sirve, ¿ven? ¿Vale? Entonces el Homo sapiens, lo que ocurre, según dicen estos naturalistas, es que nosotros somos los primeros diseñadores inteligentes del árbol de la vida, pero siempre ha sido así, de lo pequeño se ha ido evolucionando a la grande, pero sin comprensión, Las termitas verdaderamente no saben lo que hacen, pero lo hacen porque hay una especie de raciocinio flotante en el mundo de la evolución que va pasando, ¿de acuerdo? O sea, la libertad aquí no aparece por ningún plano, ¿no? Como les digo, lo que ocurre es que nosotros somos los primeros diseñadores inteligentes que comprendemos lo que está ocurriendo y entonces tendemos a proyectar este intelecto que nosotros tenemos sobre la realidad que vivimos y pensar que es al revés, o sea, de arriba abajo en vez de abajo arriba, ¿no? Esta imagen que voy a poner ahora es la que utiliza Dennett en sus conferencias, el termitero y después la Sagrada Familia, ¿vale? La similitud es impresionante y lo que intenta transmitir es que la competencia sin comprensión sigue siendo competencia a pesar de que tengamos comprensión del tema. O sea, no porque hayamos comprendido lo que hacemos quiere decir que nosotros seamos los que diseñamos, sino que son las leyes las que lo hacen. Bien, evidentemente Dennett lo que no sabe es que lo que nosotros hacemos dentro de una iglesia es totalmente diferente de lo que hace una termita dentro de su termitero, porque nosotros trascendemos los límites de nuestra razón. No es que hayamos comprendido, sino que llegamos a trascender, pero un sentido empirista de la realidad esto no lo puede llegar a asumir, ¿verdad? Aparte de los elementos naturales, también los elementos culturales se transmiten de forma evolutiva y Dawkins, por ejemplo, en el gen egoísta, habla lo determina con la expresión memes, que lo encontrarán ustedes por ahí, ¿no? Un meme es un elemento cultural que, como los genes, pues se aporta algún tipo de ventaja
pues la siguiente generación lo adopta y sobrevive mejor que los demás, y es el mismo esquema, ¿no? La libertad en este sentido podría ser un meme, podría ser un truco de nuestra mente que nos aporta algún tipo de ventaja, ¿vale?, evolutiva, y por eso pues lo hemos recogido, ¿eh? Este es Dawkins, ¿no? Las palabras son los ítems culturales más importantes y son elementos evolutivos. Incluso Daniel Dennett en una conferencia dice, por ejemplo, nos han enseñado que al principio era la palabra, y dice, no, las palabras son un invento de la selección natural. Llegan a estos extremos, ¿no? Bueno, en la ciencia, de todas maneras, hay que decir que una cosa es la teoría de la evolución y otra cosa el neodarwinismo, ¿no? Una cosa es los cambios que la evolución explica muy bien, ¿no? Y otra cosa es que llegue a todos los territorios y que todo sea explicable desde este parámetro, ¿no? De hecho, la Iglesia Católica nunca se ha pronunciado contra la teoría de la evolución, ¿no? Y tanto Pío XII como Juan Pablo II como Benedicto XVI tienen textos a favor, ¿eh? Estamos hablando quizás no tanto de la idea de Darwin como de la recepción de la idea de Darwin, ¿no? Esto pasa mucho en la historia del pensamiento. Los receptores de Descartes eran más cartesianos que el propio Descartes. Los de Santo Tomás eran más escolásticos que el propio Santo Tomás. Y pues los receptores de Darwin han sido más darwinistas que el propio Darwin, ¿no?, que también tenía sus dudas, ¿no?, al respecto con algunas cosas, ¿verdad? Bien, dentro del debate científico hay algunos pensadores que dicen que la teoría de la evolución pues funciona muy bien para, como hablamos, pues estos pequeños cambios, ¿no?, o cambios a pequeña escala, en el ámbito del progreso hacia la complejidad lo explica todo bastante bien, pero aquí hay otros fenómenos que son no tan explicables, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del flagelo bacteriano, que es esta pieza que ven ustedes aquí, ¿vale?, que es una de las patitas de la máquina molecular que ven arriba y que tiene 40 piezas especiales dentro de su configuración, muy similar al motor Fora-Borda, por eso lo hemos puesto ahí. Y que, claro, surge la cuestión de que una máquina tan compleja con 40 piezas que si no están juntas no funciona, ¿cómo progresa de 0 a 40 de forma progresiva, ¿no? Se ha postulado el argumento de la coopción, o sea que son piezas cogidas de otro organismo, pero hay 30 de las 40 que son únicas, ¿de acuerdo? Entonces aquí no cabe el argumento de la evolución hacia la complejidad, porque es una complejidad irreductible, que dicen ellos, ¿no? Complejidad irreductible es el criterio, ¿no? No solo en el plano de la ciencia, sino que también en la filosofía. Otros pensadores como Thomas Nagel han cuestionado seriamente el que el neodarwinismo pueda explicarlo todo, ¿no? Y rechaza de plano este materialismo, afirmando que no todo es evolución, ¿no?, que hay algunos saltos que son difícilmente explicables, ¿verdad? Por ejemplo, la conciencia, la razón, los valores éticos, la subjetividad son elementos que difícilmente aceptan este parámetro, ¿verdad? Según él, la teoría que completara, porque verdaderamente no van en contra de la darwiniana, sino que está hablando de completarla, tendría que ir en torno a algo relacionado con la teleología, ¿no? Teleología es un palabra un poco extraño, pero es fácil de comprender, ¿no? Que algo esté teleologizado quiere decir que está proyectado hacia algo, dirigido hacia algo, ¿vale? Entonces, estas leyes no descubiertas todavía, como reconoce Nagel, tendrían que ver con algún impulso capaz de orientar el universo hacia algo que se va desvelando con el paso del tiempo. Steven Pinker, el mayor psicólogo evolutivo del momento, lanzó un tuit en el momento en el que Nagel hizo este comentario en una conferencia y tal, parece ser, ¿no?, o publicó, diciendo que era un razonamiento de pacotilla de alguien que en un momento dado fue un gran pensador. Y luego puso, con perdón, que se joda. O sea, el ambiente está caliente en este sentido. Aquí se levantan ampollas rápido cuando uno toca estos territorios, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que lo más sensato es aceptar las aportaciones positivas de todas las teorías y nunca radicalizarse, porque hay postulados aceptables en todos, ¿no? En cualquier caso, ya pasando al ámbito del pensamiento, nos costó bastante entender que la libertad era una condición necesaria para la vida y que la vida sin libertad es imposible, ¿verdad? De hecho,
en la historia, digamos, antes de la llegada del cristianismo, 700 años del cristianismo, no encontramos más que absolutismo en todo el mundo, ¿no? En Oriente los sacerdotes y los ejércitos dominaban, en Occidente los aristócratas de nacimiento copaban el poder, ¿verdad? Y el pensamiento griego también tuvo problemas con la libertad porque nunca fue un objeto prioritario para ellos, ¿no? El pensamiento griego encerrado en su ciclo de destino, de fatum, ¿no? De destino fatal, el asunto de la libertad no fue como el asunto del ser, ¿no? Que sí que les ocupó profundamente. Sócrates no conoció mejor forma de conducta que las normas de la ciudad. Pitágoras pensó en el mantenimiento del poder entre las clases altas y así podríamos seguir en general, ¿no? Bien, voy a dar otro salto porque estas conferencias no tienen demasiado tiempo, entonces tampoco tiene sentido revisarlo todo, pero sí quiero parar un poquito en la historia del pensamiento del siglo XVIII porque pues tras el Renacimiento, ¿no? La Ilustración es la que puso los pilares, ¿no? De la modernidad y de la posmodernidad en la cual estamos viviendo nosotros ahora. Entonces, muchos de los problemas que tenemos con la libertad en estos momentos, como estamos viendo, ¿no? Estos problemas de integrismo, tienen que ver con postulados de esta época del pensamiento que es interesante, ¿no? Pasaré por ellos de puntillas para no ser excesivo, ¿verdad? Pero merece la pena, ¿verdad? En el 1715 encontramos a Helvetius, un hombre amable y brillante, típico ilustrado, amigo de Voltaire, de Montesquieu, ¿verdad? Creyó haber encontrado la respuesta al problema de la libertad en un mecanismo que sería el siguiente: el placer nos hace elegir, el dolor nos hace huir. Si algo nos da placer lo elegimos, si algo nos da dolor rehuimos, ¿no? Ha nacido el utilitarismo, o sea, no somos libres, sino que elegimos en función de la utilidad de las cosas. Como estos pensamientos verán ustedes que la libertad pues va quedando un poquito dañada, ¿no? Yo los llamo callejones sin salida, caminos que tienen cierto sentido, pero que en cuanto vas profundizando pues no llevan a ningún sitio, ¿verdad? Rousseau, el gran Rousseau, en el siglo XVIII, con su obra El contrato social, ¿no? Puesto los pilares, ¿no? De las democracias liberales, el contrato social, ¿verdad? Habla de que la respuesta es emplear la razón, ¿verdad? Que el hombre es libre por naturaleza y que perder la libertad es dejar de ser hombre, ¿de acuerdo? Pero que tiene que vivir en sociedad, a pesar de que él piensa que el hombre más libre es el salvaje, su obra Emilio. En cualquier caso, en algún momento piensa que como tenemos que vivir en sociedad, lo que hace falta es emplear la razón y crear un estado perfecto y racional, ¿de acuerdo? Pero aquí hay un problema, porque si yo soy libre de nacimiento, ¿cómo voy a renunciar a mi libertad natural en función de un Estado? Yo no puedo renunciar a algo que es natural en mí. El nacimiento de Rousseau es correcto, pero es fácilmente deslizable hasta hacia el abuso. Hacia el abuso estatal. Numerosos gobernantes han utilizado esta idea de la voluntad común perfecta y racional y general para imponer su idea en los demás, ¿no? Sabemos bastante ya de mayorías, ¿no? De la dictadura de las mayorías, ¿no? Pero las personas son libres aunque sean minorías, ¿no? Esto no tiene que ver con que sean muchos o pocos, es una cuestión de dignidad. La libertad es una cuestión de dignidad. Fichte, otro gran pensador, ¿verdad? Del 17 y 18. Es un alemán, ¿no? En el 18 habían sido derrotados por los franceses, tras la guerra de los 30 años estaban desmoralizados, dependían de la voluntad del príncipe, con lo cual no tenían mucho espacio para la libertad, ¿no? Así que Fichte pasó del individuo al grupo y pensó que lo mejor para ser libre es la unidad del grupo, ¿no? El colectivo, ¿no? Y es el que da el salto al gran himno nacionalista. Fichte es el padre del nacionalismo alemán, exaltando la raza, la nación. Y llega a decir, lo que necesitamos es un líder, un hombre para moldearnos que nos empuje hacia el germanismo. Ni que decir tiene lo que pasó siglo y medio detrás, ¿no? Renunciando a la voluntad personal, nos sometemos a un Estado nacionalista que consideramos exaltado por la raza y la nación, ¿verdad? El cristianismo fue la única fuerza que contuvo el antiguo barbarismo alemán con su evidente violencia. Una vez caído el cristianismo, estalló el potente cataclismo que todos ustedes conocen del siglo XX. Callejones de la libertad, ¿no? Hegel, otro gran pensador. Nadie como Hegel ha influido en sus contemporáneos, desde luego. Un espíritu brillante, ¿no? Habló del espíritu del mundo, es su categoría, ¿no? El espíritu del mundo. Sería algo así como el espíritu individual, pero del universo, ¿no? El universo tendría un espíritu, ¿de acuerdo? Un espíritu racional que él
sistematizó con su teoría de la tesis, síntesis, antítesis, con la dialéctica, y pensó que una vez entendido esto, entendíamos cómo funcionaba el universo, ¿no? El espíritu del universo. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es no ponerle impedimentos a este espíritu universal y someternos a él, ¿verdad? Para Hegel, la libertad consiste en asumir que vamos hacia un final en el que seremos idénticos con este espíritu racional del universo. Pero la libertad siempre ha estado ligada a la identidad personal. Cada uno somos lo que somos. ¿Podemos renunciar a ser lo que somos en función de un supuesto ideal colectivo? ¿Disolvernos como un azucarillo en un mar de racionalidad? El último que he colocado del siglo XIX aquí, en el cruce del XVIII y el XIX, es el conde de Saint-Simon. Saint-Simon es un personaje fascinante. Sus contemporáneos pensaban que estaba como una regadera, era un tío bastante excéntrico, pero bastante genial también, ¿no? Pensaba que las sociedades no deben gobernarse democráticamente, sino que por las élites, ¿verdad? Y que las personas que comprendan sus verdaderas necesidades son las que tienen que mandar, porque la mayoría de los seres humanos son estúpidos y obedecen a sus emociones, o sea, no son libres. Entonces solamente las élites y los más dotados son los que pueden gobernar una sociedad y llevarla hacia su mayor desarrollo, ¿no? Es el nacimiento de la antidemocracia. ¿De acuerdo? Llegó a dividir el Parlamento, así como curiosidad, en tres partes: ingenieros, matemáticos y físicos, ¿no? Y por otro lado banqueros, industriales, en fin, todo un delirio, ¿no? Pero es que se lo creía de verdad. Es que Saint-Simon es el prototipo del ingenuo, ¿eh? Es el prototipo del ingenuo, el pensar que las élites no viven la corrupción, que solamente las personas no formadas son los que tienen esos problemas, ¿no? Bueno, parecen pensadores antiguos, lejanos, que no tienen nada que ver con nuestra libertad, pero en este sentido, qué cerca está lo del gobierno por las élites, ¿no? Ahora que hemos visto los gobiernos de tecnócratas, ¿no? Gobiernos de tecnócratas que intentan solucionar los caos de las diferentes sociedades, ¿no? Es una idea que teóricamente funciona, pero si la pones sobre la marcha, pues claro, como dice Simone Weil, el hombre donde puede abusar del poder abusa, donde puede mandar manda, ¿no? Entonces la libertad siempre sale un poquito dañada, ¿no? Y aterrizamos ya directamente en el siglo XX, justo antes de entrar en lo que es la espiritualidad cristiana de la libertad, ¿no? La oferta cultural que más vigente que nunca, nuestra fe y nuestra creencia tiene dispuesta para ofrecer a un mundo que quiera escucharla, si quiere, ¿no? Que ha sido válida desde siempre y continúa siendo válida. En el siglo XX el pensador que más ha reflexionado sobre la libertad es Jean-Paul Sartre, sin duda, ¿no? Premio Nobel de Literatura en el 64, Sartre es brillante como él solo, aunque también es un pequeño desastre, que me perdonan la broma, fácil, ¿no? Para Sartre, el ser humano está condenado a ser libre, aunque no quiera, es libre. Porque ha nacido libre, está ahí y es responsable de su vida. Y eso no se lo puede arrancar, aunque quiera, ¿no? A pesar de que al nacer se une al grupo, y Sartre habla de la categoría juramento, ¿no? El juramento que uno hace al grupo al incorporarse en él y en el que cede parte de su libertad, nunca puede dejar de ser libre, ¿verdad? Y aunque esté dentro del grupo, esta libertad que tiene siempre erosionará al final el grupo. Él está siempre ahí. Está siempre ahí esta realidad, ¿no? Este es un pensamiento muy brillante que todos podríamos asumir, ¿no? Pero él da un paso más, ¿no? Y preocupado como estaba por la cuestión colonial francesa, ¿no? De Argelia y con la violencia que había en ese momento, ¿verdad? Da un paso más en este sentido de la libertad y en un famoso prólogo que algunos consideran como la mejor obra del siglo XX, que es el prólogo a la obra de Fanon, Los condenados de la tierra, un prólogo, bueno, que son ríos de tinta es poco, ¿no? Lo que se ha vertido sobre ese prólogo, ¿verdad? Dice que Europa se ha hecho robando las colonias y que toda la razón que tenemos los europeos no ha servido más que para hacernos unos dictadores, ¿no? Y aquí viene el Sartre terrible. Establece un vínculo entre la libertad del hombre y el recurso a la violencia, afirmando que cuando un colonizado recibe su fusil, está recibiendo su humanidad. Sartre en los años 60 empezó a relacionarse pues con todo el movimiento guerrillero. Aquí lo ven, la de la izquierda es Simone de Beauvoir, ¿no? Y el de la derecha es el Che Guevara, ¿no? Incluso en los años 70 llegó a afirmar que la libertad nace del fusil, que rápidamente se deslizan las mejores ideas sobre la libertad hacia los terrenos del absurdo, del absurdo. Libertad y violencia. No puede haber nada más opuesto, ¿no? que un ideal de libertad y un ideal de violencia, ¿no?
Bien, tras Sartre, el pensamiento francés ya veía claramente que su marxismo y no le llevaba a ningún sitio, ¿verdad? Y que necesitaban algo para defenderse, pues, de la alienación capitalista que habían identificado, ¿no? Y que, bueno, pues Derrida dice que ya ni siquiera tuvieron que esperar a los movimientos revolucionarios, ¿no? De momento, para darse cuenta de que había que moverse, ¿no? Y se focalizaron en Foucault, ¿no? Foucault es el pensamiento del poder en el siglo XX más brillante, ¿no? En el momento de morir, Foucault murió de sida, ¿no? En el momento de morir era el pensador más influyente seguro del momento, Michel Foucault, ¿no? Piensa mucho sobre el poder, ¿vale? Y tiene una frase brillante que dice que donde hay poder siempre hay resistencia, o sea que el ser humano siempre tiene libertad dentro de sí mismo, hay algo dentro de sí mismo, ¿verdad?, que siempre ejerce resistencia a cualquier tipo de poder, pero nunca llegó a pensar sobre la resistencia. Sus alumnos le preguntaban, bueno, ¿y esto dónde tenemos la...? No llegó a desarrollarlo, ¿no? Ahí se quedó. Pero sí que fue capaz de sistematizar un pensamiento sobre el poder que es bastante interesante, al decir que no existen hechos sino interpretaciones y que el poder, mediante todas sus fuerzas, los medios de comunicación, la cultura, etcétera, crea la verdad y la impone, ¿verdad?, al resto del grupo en beneficio, ¿no?, de este pequeño grupo, ¿no? Su conclusión, como les digo, es donde hay poder, siempre hay resistencia, ¿no? El hombre moderno, manipulado por los medios de comunicación, se halla esclavo de los intereses de los poderosos, ¿no? Este pensamiento, desde luego, es suscribible, ¿no?, más allá de las soluciones que ellos pudieran aportar. Bueno. El miedo a la libertad, otro gran libro, ¿verdad?, y otro gran pensador, Erich Fromm. Este también marcó un antes y un después en la década de los 50, 60, ¿no? Este mecanismo de pensamiento, porque verdaderamente detrás del miedo a la libertad lo que hay es un mecanismo de pensamiento, lo he colocado aquí un poco ya justo antes de romper a volar con la segunda ala, ¿no? Bien, Fromm, psicólogo alemán, ¿verdad?, aplicó el psicoanálisis y las técnicas un poco de pensamiento marxista a estas cuestiones de la libertad, ¿no? Más que técnicas marxistas, las cuestiones de la alienación, ¿no? Como a un ser humano se le puede sacar de sí mismo en función de medios de producción, en función de otra serie de elementos, ¿verdad? Y su tesis, la tesis de esta genial obra, El medio a la libertad, que muchos de ustedes habrán leído y que recordarán, ¿verdad?, es que el hombre moderno ha perdido su libertad, ¿verdad? En la Edad Media no existía libertad individual al modo de la Edad Moderna, ¿verdad? Todos se hallaban de alguna manera encadenados a una determinada función dentro del orden social. Vaya por delante que es propio de la propaganda anticristiana en algún sentido, ¿no?, y anticatólica sobre todo, denostar la Edad Media como una época de atraso, como una época de barbarismo, como una época de despotismo, que lo es en cierta forma, pero también hay historiadores que tienen otra lectura y hablan incluso de la luz de la Edad Media, ¿no? Y desde luego la Edad Moderna tampoco se puede poner precisamente como el parangón de las virtudes, ¿no?, con todos los conflictos bélicos que ha habido después, ¿no? En cualquier caso, en la Edad Media la vida en todos sus aspectos se hallaba dominada por reglas y obligaciones. La persona no era libre en el sentido moderno del término, pero se hallaba pues en conjunto, no se hallaba en grupo, no estaba ni sola ni aislada, ¿no? El hombre se hallaba arraigado en un todo estructurado y la vida poseía una significación que no daba lugar a ningún tipo de duda sobre el sentido de la existencia, ¿no?, como después hemos tenido, ¿no? Después la estructura de la sociedad fueron cambiando, ¿verdad?, y la unidad de la sociedad medieval se fue debilitando. Es el carácter ambiguo de la libertad. El hombre, con los cambios del siglo XV al XVI, ¿verdad?, es liberado de la esclavitud de los lazos medievales, gana libertad positiva, pero también se ha liberado de los vínculos de seguridad que le otorgaban esta pertenencia que tenía al grupo, ¿verdad? Entonces, el hombre moderno realmente no se ha liberado, ¿verdad?, porque no ha conseguido explotar en sus potencialidades, porque en esta libertad individual que ha ganado, verdaderamente ha perdido estabilidad y seguridad, con lo cual ha sido víctima de la ansia y la soledad, ¿verdad? Se ha tornado, como dice Fromm, ansioso e impotente, empujado hacia nuevos tipos de sumisión. Fromm estaba fascinado por el asunto del fascismo, estaba totalmente fascinado. No podía entender que una nación desarrollada y culta como Alemania se viera sumergida en semejante locura, ¿no?
¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto si la Edad Media la habíamos dejado atrás y todos los pensadores de la Ilustración que hemos visto nos habían dado las herramientas para encontrar la libertad y el desarrollo, ¿no? El ideal racional que siempre se buscó y tal, ¿no? En fin. El cambio a la sociedad moderna y la ruptura de los vínculos sociales han tornado al hombre ansioso e impotente y lo han empujado hacia lo que estamos viendo en esta diapositiva, ¿no? Hacia actitudes irracionales y de carácter compulsivo. Aquí Fromm utiliza sus conocimientos con el psicoanálisis, claro, para comprender un poco la psicología humana, ¿no? Hasta qué punto el temor, ¿no? Ansiedad, la carencia de vínculos, producen que la libertad puede llegar a ser una carga de la que las personas llegan a renunciar, ¿verdad? Y la fascinación por el líder, que también es un tema interesante, ¿no? Un tema interesante. La fascinación por el líder siempre está presente, no es difícil de rastrear ahora, en nuestra sociedad actual, ¿no? Cuando surge alguien con capacidad de liderazgo, no es capaz de... Es un hecho realmente fascinante, ¿verdad? Y ve en el fascismo la expresión política de este miedo a la libertad, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hemos terminado el primer bloque, ¿verdad? Que son buenas ideas sobre la libertad, pero que no acabaron de cuajar o conducían a elementos un poquito disolventes, ¿verdad? En el centro he colocado una reflexión unida a otra, ¿verdad? Sobre el espíritu humano y su inseparable necesidad de libertad, ¿verdad? El síndrome finlandés, se preguntarán ustedes qué es. Bueno, pues el síndrome finlandés es el nombre de un proyecto del Ministerio de Salud de Finlandia, claro, finlandés, ¿no? Que apareció en la revista Le Nouvel Observateur, capitaneado por el doctor Norbert Benset, ¿no? Bien, este grupo de doctores eligieron 600 personas reclutadas entre ejecutivos finlandeses entre 40 y 50 años. Participaron en controles médicos permanentes, dietas, ejercicio físico, moderación, no fumaban, no bebían, azúcar, bueno, su vida era un rollo. En fin, totalmente salud, ¿no? Para poder complementar sus conclusiones, pues eligieron otro grupo de control, ¿no? De otras 600 personas elegidas en el mismo grupo, pero a estos les dieron carta blanca. No sabían de qué iba el experimento, les dejaron vivir como quisieran, ¿no? Y les permitieron, para ser sinceros, imagino que no les dejarían tener, o sea, tampoco elegirían alcohólicos, ¿no? Sino personas en un estado convencional de salud, ¿no? Imagino. Bien, y solamente remiten los resultados, no sabían de qué iba, ¿no? Una vez realizado el experimento, los médicos, cuando cotejaron los datos, se quedaron sorprendidos porque había un grupo que tenía mucho más esperanza de vida y muchos más parámetros positivos que el otro, ¿de acuerdo? A estas alturas, como están viendo mi sonrisa, ya supondrán que es el grupo que no tenía ningún tipo de control, pero no deja de ser sorprendente que el grupo que no había sido controlado sanitariamente tuviera más expectativas de vida que el otro, ¿no? Y tuviera menos problemas, ¿no? Algo había ahí, ¿no? La sobreprotección terapéutica y personal, como vemos en los niños, que la sobreprotección paternal no es buena, ¿verdad? La sobreprotección terapéutica y la gestión heterónoma desde el exterior, ¿no? Del propio organismo no preservan la salud. Al contrario, suscitan dependencia, deficiencia inmunitaria, y lo vuelven vulnerable. La tutela de todo tipo reduce el nivel de angustia, pero debilita lo que los psicoanalistas denominan el ideal del yo, dejando libre el paso a las pulsiones de muerte, ¿no? ¿De acuerdo? Pulsiones de vida, pulsiones de muerte, ¿no? Al bloquear el mecanismo de la libertad, el mecanismo de la vida se bloquea, pero el mecanismo de las pulsiones de muerte queda libre y eso se vuelve en contra de la propia persona, ¿no? El yo tiene antecedentes biológicos muy lejanos y implicaciones biológicas complejísimas, ¿verdad? Como hemos visto, es una inmensa cadena en la que de forma frenética las células han ido avanzando. Las posibilidades de supervivencia no contaban en esta cadena, o sea, las células iban haciendo lo que tenían que, o sea, es una flecha en la dirección del tiempo que no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, lo que el experimento finlandés nos enseña es que acabar con la ecuación de la libertad es acabar con la vida misma, ¿de acuerdo?
Me permitirán un pequeño apunte personal en este momento, que es el referente al alpinismo, ya que lo ha nombrado también Pepe, ¿no? Lionel Terray es uno de los alpinistas clásicos más famosos, y no solo por sus escaladas, ¿verdad?, en los Alpes, en los Andes, en el Himalaya, sino por una obra clásica del mundo de la montaña que se llama Los conquistadores de lo inútil, ¿no? Si no la han leído, vale la pena que, aunque no sean montañeros, pues le echen un ojo, porque es una joya de la literatura, ¿no? Especializada, pero también está muy bien, ¿verdad? En sus páginas se desprenden las razones que hacen que algo aparentemente inútil tenga sentido para llenar una vida. ¿Qué sentido tiene subir una montaña y arriesgar a lo mejor en ella, o tener determinadas circunstancias, ¿no? Pero Terray fue capaz de captar en su obra el sentido de la libertad que va ligada a este tipo de cosas inútiles, ¿no? Mallory e Irving fueron dos alpinistas ingleses, herederos del espíritu descubridor, ¿no?, y geográfico de los geógrafos ingleses, ¿no?, de Livingstone y demás, ¿no? Entonces Mallory y Irving en 1924, tras 3 intentos al Everest, en el 24, les recuerdo a ustedes que el Everest se conquistó en el 53, o sea, son 30 años casi antes, ¿no?, de que se llegara por primera vez, ¿no? Ellos fueron vistos por última vez a 8.000 y pico metros en una ascensión que no se sabe si llegaron a la cima, pero de la que los que estamos un poco en el ajo estamos casi seguros que llegaron, porque hay unas circunstancias añadidas que no vienen al cuento, pero no hay pruebas, pero puede que fuese la primera, ¿no? Esta es una ascensión a 8.000 y pico, con calcetines de lana y polainas de las de toda la vida, en pantalones bávaros y con chaquetas. Bueno, impresionante. O sea, ¿qué hace que una persona, 2 personas, se vayan a hacer algo así, ¿no? Y vayan hasta arriba, y jugándosela, en fin. A Mallory, justo antes del último intento, en el 1923, le preguntaron que por qué iban al Everest, ¿no? Y no hizo grandes explicaciones metafísicas, simplemente dijo porque está ahí. Porque está ahí. Porque el ser humano lleva algo dentro, un principio, el principio esperanza, que dice Bloch, por ejemplo, ¿no? Lleva algo ahí que le empuja hacia romper límites, y que dentro de sí, como dice Foucault, ¿no?, donde hay límites hay resistencia, ¿no? Se resiste porque está condenado a ser libre y tiene que forzar los límites siempre, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Después de este pequeño arrebato vitalista, ¿no?, del centro de nuestra proyección, vamos un poco con el lado más espiritual, ¿no?, con nuestra espiritualidad cristiana, ¿de acuerdo?, ¿no? Vaya por delante que, por supuesto, pues somos humildes creyentes, ¿verdad?, y que consideramos que la oferta de libertad del cristianismo es la oferta de libertad más auténtica, porque garantiza la libertad del individuo y la libertad del grupo, ¿verdad? ¿Y por qué garantiza la libertad del individuo y la libertad del grupo? Porque garantiza la libertad de conciencia. Esta es la piedra de toque de la espiritualidad cristiana, donde nos apoyamos para sentir que verdaderamente se puede proteger al grupo y se puede proteger al individuo, ¿no? Así lo muestra el secreto más profundo del cristianismo, ¿no? El secreto de confesión, por ejemplo, en el que ni siquiera el Santo Padre conseguiría arrancarle a un sacerdote un secreto de confesión, ¿no? La libertad de conciencia es algo sacratísimo en el cristianismo, ¿no? Y es la piedra de toque de nuestra creencia, ¿no?, en nuestra fe de la libertad, ¿verdad? Después de lo que les he contado, ¿no?, de Foucault, los franceses ya desesperaron incluso de las estructuras, de encontrar la libertad de las estructuras, y dieron el paso definitivo a través de Derrida a la posmodernidad, ¿no? Los italianos también, porque Battimo también es un autor interesante en este sentido, ¿no? Entonces, en esto nos encontramos ahora, en el que ya ni siquiera el pensamiento considera que la libertad sea posible ni colectiva, ni, o sea, esto es la historia no existe, lo único que existe es el individuo, y no podemos abrazarnos a ningún tipo de verdad seria y colectiva o firme, porque eso tampoco existe, solo existen interpretaciones. Entonces, ser libre es entregarse a uno mismo en un nihilismo prácticamente que recuerda un poquito a Sísifo, empujar la piedra y no esperar nada más, ¿no? Pero el legado cultural y espiritual del cristianismo sigue siendo auténtico y genuino, y nunca más que
Bueno, en otras ocasiones por supuesto que también, ¿verdad? Pero en este momento se nos antoja como imprescindible que cuando pase este manto posmoderno que lo cubre todo, que pasará, porque así no se puede vivir, ¿de acuerdo? Tenemos que estar preparados para volver a desempolvar nuestra oferta, que sigue ahí, porque es verdad, ¿no? Sigue ahí y permanecerá, ¿no? Bien. Hemos visto algunos límites de la ciencia en el sentido material, ¿verdad? Pero también los pensadores creyentes tienen su oferta, ¿no? Teilhard de Chardin, ¿no?, en la mitad del siglo XX, hablaba de que no solo la vida está involucrada, ¿no?, en la evolución, sino que también la materia y el pensamiento se dirigen hacia una complejidad mayor, hacia un nivel de conciencia mayor en el universo, un punto mega en el cual habrá un encuentro, ¿no?, con el Creador, ¿no? Manuel Carreira, jesuita, que estuvo 15 años en la Junta del Observatorio Astronómico Vaticano, teólogo, astrofísico, un gran pensador, ¿verdad?, sostiene que los procesos físico-químicos no pueden explicar el arte, la poesía, el deseo de conocer, el afecto, ¿verdad?, nuestro deseo de encontrar la belleza, la bondad, el bien, ¿no? Ahí radica la grandeza humana. La materia se mueve con 4 fuerzas: el electromagnetismo, la gravitatoria, la nuclear fuerte y la nuclear débil. 2 de largo alcance, 2 de corto alcance, ¿de acuerdo? La materia es transformada por estas fuerzas en materia, ¿de acuerdo? Y todo lo que no pueda explicarse con estas 4 fuerzas no es material. Una poesía no puede explicarse con el electromagnetismo ni con la nuclear débil. Eso no se puede hacer. Más allá de que uno quiera hacerlo con un voluntarismo acientífico, que es un término que utiliza mucho Carreira y que a mí me gusta bastante. Acientífico, porque es acientífico decir que la filosofía no puede responder a las preguntas del hombre, como hace Hawkins. Eso es echarse para adelante. ¿De acuerdo? La belleza del arte no puede encontrarse en un experimento o en una ecuación. Esto no podemos reducirlo ahí, ¿no? Y no son teólogos los que han propuesto el principio antrópico, sino que son astrofísicos, ¿verdad? El principio antrópico habla de que el universo desde su primer momento está ajustado con una precisión extraordinaria. En el caso estamos hablando de 50 decimales, y que si variamos cualquier tipo de estos ajustes, ¿de acuerdo?, la vida es imposible. O sea, está ajustado finísimamente para que aparezca el hombre, ¿no? ¿Vale? Incluso John Archibald Wheeler, uno de los mejores astrofísicos también del siglo XX, ¿no?, hablaba de este tipo de consideraciones, ¿verdad? Carreira afirma que el universo cumple su destino cuando existe un planeta al menos uno en el que haya vida personal inteligente que pueda relacionarse con su creador, porque el creador es personal e inteligente, con lo cual, ¿cómo va a crear un universo únicamente para entretenerse viendo cómo se queman las estrellas o correr las lagartijas? Un creador personal y libre necesita una criatura personal y libre con la que relacionarse. No la necesita, pero coherentemente la busca, ¿no? Este es el sentido trascendente de la materia, ¿no?, que está detrás, ¿verdad? Uno de los principales problemas que tenemos ahora en el entendimiento con la cuestión de la libertad es que se confunde los principios de libertad y autonomía. La modernidad ha concebido la autonomía del hombre como una instancia en la que mediante el uso recto de la razón puede hallar la libertad, ¿no? Hemos visto en estos pensadores cómo manejaban la razón para llegar a un ideal, ¿no?, de Estado, un ideal de persona, un ideal, ¿vale? Y esta es autonomía. Pero, claro, hay formas de libertad que no están ligadas a esta forma de autonomía, ¿no? El cristianismo, por su parte, comienza con la enseñanza de Jesús: yo soy la verdad de la vida, sin mí nada podéis hacer. Ahí tenemos ya algunas cuestiones que se plantean, ¿verdad? Decía Gandhi que no tendremos libertad externa más que en la medida en la que hayamos sabido desarrollar nuestra libertad interna. Un pensamiento bonito, pero también resbala un poco, porque si yo pienso que soy capaz de desarrollar mi libertad interna, estoy hablando de autoliberación. Y el cristianismo, lo que estoy hablando es de liberación a través de, no de auto, sino a través de, contando conmigo, pero a través de, ¿no? Es una oferta de libertad, ¿no? Santa Teresa, en Camino de Perfección, habla de que no hay peor ladrón que el de la casa, hay que muchas cosas que quitar para llegar a la santa libertad de espíritu que buscamos. Así San Pablo enseña que la libertad cristiana es ciertamente paradójica, porque se traduce en servicio por amor bajo la guía del espíritu. Es una alternativa a la dinámica del propio ego convertido en la instancia última de autoridad, ¿verdad?
expuesto a las gratificaciones del deseo y la ambición. En un momento en el que ha caído toda noción de autoridad, vemos facilísimamente lo que les pasa a los niños. ¿Qué es lo que les pasa a los niños ahora que no tienen sentido de autoridad? Que son esclavos de las gratificaciones de su deseo. A un niño ahora es muy difícil decirle no porque no. ¿Sabes? O sea, están en el yo lo quiero. O sea, solamente la identificación de la autoridad paterna hace que este ego, ¿verdad?, se someta a una voluntad que uno considera superior en el plano afectivo, ¿no? La carta de Pablo a los Gálatas, la que se llama Carta Cristiana de la Libertad, ¿no?, es seguramente el documento en el que más se habla de la libertad, ¿no?, cristiana. Ahí Pablo descarga toda su fuerza evangelizadora. Cristo nos ha liberado. Habéis sido llamados a la libertad. Los que pertenecéis a Cristo, ¿verdad?, habéis crucificado a la carne con las pasiones y sus apetencias. Si vivimos animados por el Espíritu, obramos según Él. Manteneos, por tanto, firmes y no os dejéis imponer de nuevo el yugo de la esclavitud. Para una vida de libertad es para la que nos ha liberado Cristo. San Pablo da un paso porque habla de liberar a liberar para. San Pablo habla de que Cristo nos ha liberado e encima nos dice para qué nos ha liberado, ¿no? Vamos a ver un poco esta cuestión de liberados para en esta parte final de la charla, ¿no?, en 5 minutillos, y así ya luego dejamos un pequeño espacio para las preguntas, ¿verdad? El ojo del huracán del pensamiento de San Pablo es la cuestión de la liberación de la ley dada a Moisés, ¿no? Hay que entender el término ley no como lo que prescribe, ¿no?, porque lo que prescribe es bueno, ¿no?, sino como una manera de situarse ante Dios y en concreto con una manera que lleva a la perdición. Es la cuestión del legalismo y la idolatría que está en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Si pensamos que a través de cumplir normas podemos liberarnos, verdaderamente lo que hacemos es atraparnos en ese conjunto de normas. Volvemos a reducir de forma racional nuestra libertad, y nos pasará como a los finlandeses. Nos vamos a meter en una dinámica de dietas, de vidas, de tal, pero el espíritu primigenio de la libertad, que es el espíritu relacional, ¿no?, ese no admite cadenas. Necesita normas, pero no admite cadenas, ¿no? San Pablo, que era converso, como ustedes saben, sin arrepentimiento, porque de repente hubo conversión, se le ofreció el Señor, pero no hubo arrepentimiento previo, era especialmente sensible al carácter gratuito de la libertad recibida en Cristo. Por eso profundiza tanto en la cuestión de que es gratuidad, de que no son nuestras obras ni el cumplimiento de nuestras normas, que aunque sea necesario, ¿vale?, no es verdaderamente el camino en el cual la libertad cristiana se gestiona. El camino donde se gestiona la libertad cristiana es en el amarás a tu prójimo como a ti mismo y en la entrega al Señor, en la entrega, en la apertura, en el vuelo del Espíritu, ¿no? Nuestro profesor en Sant Cugat, ¿no?, en la Facultad de Teología Fundamental, Josep María Coll, ¿no?, un personaje entrañable además, ¿verdad? Digamos que tiene varios ámbitos en los cuales se desenvuelve, pero yo creo que en el que más cariño pone es en el de la noción de la libertad como diálogo interpersonal. La libertad no como una propiedad del yo, sino como una capacidad de diálogo entre personas, ¿no?, entre seres humanos y de diálogo con Dios, ¿no? Coll es sacerdote jesuita, ¿verdad? Coll no habla de la libertad como elección o dominio de las cosas, porque la relación con las cosas nunca nos daría la libertad. Necesitamos entrar en relación con un tú personal para ser nosotros mismos auténticamente libres. Creo que esta imagen expresa perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? En el encuentro con el otro comprendemos que la libertad no es una cualidad del yo, sino que mediante una mediación, valga la redundancia, con la mediación de un tú, descubrimos que la libertad es una relación. Surge inmediatamente una pregunta: ¿puede un ser humano en una sociedad como la nuestra, que es la sociedad del aislamiento, ser libre? El bebé, abrazado a su madre, cuando descubre la mirada de amor de ella, entrega toda su independencia, toda su autonomía, todo su ser, la entrega a esa relación, y en esa apertura es en la cual encuentra la verdadera libertad. Si a un bebé le priváramos de su madre, ¿podría ser libre? ¿Que había alguna posibilidad, alguna mente sensata de pensar que un bebé que no tiene esa mirada que nos tienes viendo ahí en su vida puede encontrar la libertad? El horizonte de sentido de la verdadera libertad es el encuentro interpersonal. Nuestro Dios
es un Dios personal, libre, que busca el encuentro con nosotros a través de Cristo y el Espíritu, ¿no? En este encuentro es en el cual nuestra fe propone su horizonte de sentido sobre la libertad, ¿no? Ante cualquier tipo de determinación, Cristo disuelve este concepto con una simple palabra: conviértete. ¿Acaso el Señor habría llamado al arrepentimiento y a la conversión si todo fueran leyes de la física o leyes de la evolución? Si no tuviéramos nada que hacer, ni nada en lo cual, si fuéramos Sísifo empujando una piedra, ¿se le puede decir a Sísifo conviértete y cree en el Evangelio? Está obligado a empujar una piedra durante toda su existencia. Si hay una palabra enferma en la actualidad, esa palabra es radical. Saben ustedes que las palabras enferman, ¿no? Por el uso en los medios de comunicación, por las cosas que ocurren, las palabras pues pierden su sentido primigenio y empiezan a asumir otros significados, ¿no? Pero la palabra radical, que podríamos sustituir por integral o alguna otra, perdería verdaderamente su significado en esta sustitución, ¿no? Porque radical, como señala el dominico sudafricano Albert Nolan, radical significa que llega a las raíces, que llega a las raíces. La libertad cristiana es una libertad radical en el sentido de que viene desde nuestras propias raíces más íntimas, brota desde dentro, la imagen de la vid que ustedes conocen, ¿no? Cristo transforma al hombre desde lo más íntimo de su ser, desde sus raíces. De ahí que su seguimiento es una espiritualidad radical. La propia vida de Jesús nos muestra esta radicalidad. La palabra no retrocede ante nada. La palabra, el verbo divino, no retrocede ante nada. Y Jesús, el verbo encarnado, nunca retrocedió ante nadie ni nunca dobló su rodilla. Sintió el miedo, pero no dio paso atrás, ¿no? Siguió hacia adelante, ¿no? Ayer, hoy y siempre, el resultado directo de vivir la espiritualidad de Jesús no puede ser otro que la verdadera libertad. Poco a poco irse desprendiendo de todas nuestras cárceles de temor, de ansiedad, de ambición, y renovados desde la raíz, radicalmente, aprender a reconocer el amor divino y aprender a ser libres en la entrega, sin reservas, a un diálogo personal en el amor con nuestros hermanos y con nuestro Creador. Por último, resuenan en nosotros las palabras que Dios, que Yahvé envió a Josué en la entrada de la tierra prometida, ¿no? Tras la muerte de Moisés, Josué debía entrar con el pueblo, ¿no?, en la tierra prometida de la libertad, ¿no? Resuenan estas palabras de Josué 1:9 en nuestros oídos, ¿verdad? Lo que yo te mando es que tengas valor y seas valiente. No tengas miedo ni te acobardes, que contigo está el Señor tu Dios en cualquier cosa que emprendas. No tenga miedo y no se acobarden. Atrévanse a ser libres. Gracias a todos. Tenemos unos minutos para poder compartir, hacer preguntas o iniciar un coloquio. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Ha sido una maravilla de conferencia. Hemos disfrutado. Pero ya que lo has nombrado a Erich Fromm, yo querría preguntarte a ver qué opinión tienes acerca del tema de la inteligencia emocional, que tampoco estamos todavía muy en mantillas, ¿no? Y que es tan importante para la libertad, porque seremos libres, aunque pueda ser una autolibertad. Si no somos libres personalmente, difícilmente pues nos uniremos al hermano y también la relación con nuestro Padre, ¿no?, Creador. Pero somos libres cuando identificamos nuestros sentimientos y no nos dejamos llevar por ellos. Entonces, mientras no aprendamos a identificar los sentimientos y los superemos, es decir, no nos dejemos llevar por ellos, no vamos a ser libres. ¿Qué opinión te merece a ti este tema de la inteligencia emocional y el mundo de los sentimientos? Hombre,
somos víctimas de esquemas antiguos, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia, generalmente nos viene a la mente el esquema únicamente de ideas, ¿no? El esquema escolar, ¿no? El esquema que siempre nos han enseñado. En fin, la inteligencia es desarrollar la capacidad escolar, captar conceptos abstractos, ¿no? Concretarlos y tal. Pero ciertamente el pensamiento contemporáneo se está abriendo. Hay algunos autores que hablan incluso de 10 tipos de inteligencia, 12 tipos de inteligencia. Entonces es un concepto mucho más integral. Incluso yo creo que está a punto de publicarse un libro sobre inteligencia espiritual, que puede haber un antes y un después, igual que el famoso libro, ¿no? De inteligencia emocional. La libertad es una cuestión integral, ¿no? Que atraviesa todos los parámetros del ser humano, y paradójicamente se puede ser libre en un plano y esclavo en otro. Es que la libertad es así de paradójica, ¿eh? Uno puede sentirse libre en un plano y sin embargo en otro tener serias lagunas, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista de un creyente, esto solamente es en el plano puramente teórico, ¿de acuerdo? Porque una conciencia que verdaderamente tenga profundidad espiritual tiene que captar todas sus lagunas en todos los planos, ¿no? Entonces, los sentimientos, las emociones, las relaciones, las ambiciones, los estudios, los trabajos, tal. O sea, separar tanto, ¿no? Y hablar de tantos tipos de inteligencia es sensato a la hora de trabajar, pero a la hora de hacer una propuesta verdaderamente hay que ir a las capas más profundas, ¿no? Personalmente yo creo, ¿no? Entonces la propuesta del cristianismo, como era la tesis central, ¿no? de esta charla, es que esa libertad de conciencia, bien educada y bien acompañada, es una instancia última en la que nadie puede entrar, ni siquiera tus propias emociones. Ni siquiera tus propias emociones pueden llegar tan adentro, ¿vale? En la cual uno puede tomar sus conclusiones, ¿no? Y puede tener una instancia de templanza, por utilizar un término convencional, una instancia de templanza frente a las propias emociones, ¿no? Los grandes santos místicos del siglo XV y XVI pues no sabían de este tipo de rollos de psicología, y sin embargo sabían perfectamente que para ser libres había que dejarse muchas cosas en el camino, ¿no? Y había que ir al desasimiento del que habla Santa Teresa, ¿no? El desasimiento de uno, el soltarse, ¿no? Y meterse en tu instancia más última, ¿no? Te quería preguntar por la paradoja del penado, que se da mucho ahora, ¿no? El hombre que está esperando toda su vida cumplir su condena para alcanzar la libertad, y cuando sale, lo primero que está pensando es en delinquir otra vez para que lo vuelvan a meter, ¿no? Bueno, esto venía en relación con estos trabajos de Kalis y de Maslow en referencia a la autorrealización, ¿no? Que en realidad, tú has hablado de ello hace un ratito, a mí me parece un tema muy interesante que tiene que ver con el estado adulto del ser humano, evidentemente la realización y del acúmulo de experiencias, vivencias y reflexión sobre hechos acaecidos y sucedidos, en los que tienes la certificación de la autenticidad, porque los has vivido tú personalmente. Quiero decir, no es algo que te venden o que te comentan. Bueno, la autorrealización en relación con la libertad, que la tenemos vinculada en la civilización actual al establecimiento de códigos y de leyes, etcétera, etcétera, en realidad es opuesta a todo eso. No haría falta aplicarse ningún código ni ninguna ley si el nivel de autorrealización es el esperado. Bueno, pues háblame de eso, si puedes. Gracias. Muy bien. Hombre, yo creo que la cuestión va en torno a la relación entre el individuo y sociedad, ¿no? Que es una gran paradoja, ¿no? Me viene a la mente lo que decía Rousseau, ¿no? De que el individuo verdaderamente libre es el individuo natural, y que cuando empieza a civilizarse empieza a corromperse, ¿no? Y que la sociedad lo corrompe, pero que es verdaderamente natural. Bien, yo personalmente creo que las sociedades modernas no responden, en esto yo estoy de acuerdo con Fromm, ¿verdad? No responden a las expectativas de las personas, porque no son capaces de mantener un diálogo con sus ciudadanos, ¿no?
somos colectivos individuales unidos por unos intereses comunes, ¿verdad? Pero verdaderamente hay muchas carencias de diálogo social, y no me refiero al aspecto sindical del asunto, sino el diálogo social en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Los últimos acontecimientos trágicos que se han vivido en Francia son brutales, ¿no? Pero si uno rasca un poquito más allá, ve que los dos hermanos, hijos de inmigrantes, huérfanos, orfanato, ¿cómo ha dialogado esa sociedad con esos chicos? ¿Qué tipo de diálogo ha establecido con ellos? ¿Ha sabido darles un papel que se sintieran valiosos, ¿no? Que se sintieran valiosos para el conjunto en el que está, ¿no? Yo creo que es inextricable la autorrelación con la relación social, ¿no? Que es una polaridad en tensión. Es como una cuerda floja en la que hay dos puntos y estamos en medio, ¿no? En el momento que soltamos una nos caemos, ¿no? Hay que autorrealizarse, pero la sociedad tiene que permitirte dialogar, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, ya que me ha venido a la cabeza lo de los franceses, hay muchos pensadores en Francia. Las leyes de la revolución impiden la presencia de la religión en las aulas, ¿no? Y en cualquier tipo de estamento público, ¿no? Entonces hay pensadores, incluso pues del ámbito socialista, del gobierno Jospin, creo recordar Jacques Lang, en fin, gente de esa época, ¿no? Que pedían que debía volver el hecho religioso al aula para que la sociedad pudiera mantener un diálogo con ese hecho religioso, ¿de acuerdo? Y de esa manera pues la gente se realice en su fe, ¿no? A la vez que la sociedad se cultive en este sentido. Pero con personas como los chicos estos, ¿no? Son salvajes, es que están en manos de cualquiera, ¿no? Están en cualquier lugar, y la sociedad no dialoga en este sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros somos personas que hemos tenido una situación personal, social privilegiada, ¿no? Y la sociedad nos ha permitido retroalimentarnos con ella pensando que somos útiles, ¿no? Pues, perdón por el ejemplo, pero yo, pues si soy bombero, pues considero que soy útil para mi sociedad, entonces me realizo con mi trabajo a la vez que considero que mi sociedad también. Entonces ese círculo se cierra, ¿no? Se vincula y está bien, ¿no? Pero una persona que carece de diálogo, y cada vez es más, cada vez son más los colectivos que van quedándose sin diálogo en el aspecto social, que no solamente es darles dónde dormir, dónde comer y dónde necesidades, ¿no? Sino integración en el sentido profundo del término, ¿no? Es imposible una autorrealización sin integración social y viceversa, ¿no? El tiempo ya se nos cumple, la casa ya nos pone algunas condiciones también de tiempo y el cronómetro es implacable y también estamos sometidos al imperativo del cronómetro que no nos deja ser totalmente libres siempre. ¿Qué tal si la próxima semana hablamos de un Dios hombre? ¿Y en qué sentido pues, se puede hablar de esa cuestión? Pues de eso intentaremos hablar con Jesús María Alemany la semana que viene. Enrique, muchas gracias de nuevo. Gracias a todos, por y hasta la próxima semana.